Usted está muriendo. Sí, usted está muriendo. Esto le dijo un doctor a su paciente en un momento que él llegó de una forma abrupta. Simplemente le dijo: usted está muriendo. Al escuchar esto, la paciente, que dicho sea de paso, estaba moribunda y era cristiana, cuando escuchó esto, esta mujer sonrió. Y al doctor le pareció irónico que ante la noticia de que estás muriendo, ella sonriera. Y le vuelve a decir: usted se muere. Y le hace una pregunta el doctor a la paciente y le dice: ¿ha hecho usted la paz con Dios? Lo que contestó esta mujer le impresionó un poco más, porque ella le dijo: no, doctor, no la he hecho. Entonces le suplico, no retarde más. Haga paz con Dios, le dice el doctor. Y la mujer moribunda, que sonrió, le dijo: yo no puedo hacer mi paz con Dios. Y el doctor dice: no diga eso. No es tarde. Es posible que viva todavía usted unas cuantas horas más. Haga la paz con Dios. La enferma guardó silencio mientras lo miraba atentamente por unos minutos, un minutito. Luego, fijando la mirada en el doctor, dijo pausadamente y lentamente: hace más de 19 siglos que Cristo hizo la paz por la sangre de su cruz, y hace algunos años lo acepté como mi Salvador, y desde entonces he gozado la gloriosa paz que Él da a los que confían en Él. Después de que le dijo eso, una pausa, y la mujer moribunda añadió: doctor. El doctor se le quedó viendo fijamente, y la mujer le dice: ¿tiene usted paz? Esa pregunta hoy se la quiero trasladar a usted. ¿Tiene usted paz? ¿Hay paz en tu vida? ¿Entiendes lo que es paz? ¿Qué diferencia hay entre intentar hacer la paz con Dios y el haberla hecho, y el hecho que Él la hizo a sí mismo, que Dios trajo la paz? No puedo yo hacer la paz con Dios. Es Dios el que trajo la paz a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la paz para que ahora tú puedas acercarte y yo a Dios. ¿No te da alegría y confort eso? Este mundo hoy en día estamos bombardeados por todo tipo de inseguridades. Buscamos las mejores cosas para obtener seguridad: armas, pistolas, metralletas. Hay gente que trae granadas, escopetas, bazucas en su casa. De verdad, gente que uno se imagina. Nuestra enmienda en la Constitución lo defiende, pero hay gente que no nomás trae como un arma de seguridad, que la porta o que la tiene guardada en una caja fuerte, sino que se han hecho un armamento de armas, tiene un arsenal de armas. Bueno, su falsa seguridad. Otros, su seguridad está en acumular dinero, cuenta, plan de ahorros para cuando esté viejito y veterano y medio chocho pueda sentirme mejor. Una aparente paz. Pero qué diferencia es saber cuando Dios da la paz y cuando Él logró que tú tengas paz de la forma que nunca tú la puedes encontrar. Eso hoy lo vamos a estudiar, y te invito a que no te despegues y que te quedes aquí para que veas qué es el plan de Dios y qué es lo que Él hizo a través de Jesucristo para que tú y yo tengamos paz con Él. La iniciativa siempre es de Dios. Qué cosa terrible es hallarse sobre el lecho de muerte, atormentado por el deseo de hacer paz con Dios, y por el otro lado ver a una mujer que está llena de felicidad, de poder descansar y morir, y ahora sí descansar en paz, porque en Jesucristo encontró la paz. Y esta mujer cristiana sí lo hizo. Hoy en día, qué terrible va a ser cuando alguien quiera buscar tener paz y no lo encuentre de ninguna forma, y que esté atormentado, a punto de morir,
y no sepa qué hacer y esté buscando la manera de resolver lo que nunca pudo resolver. Hoy te quiero hablar y mi propósito, y quiero prometer esto, es mantenerme al margen de decirte cómo tú puedes encontrar la paz en Cristo. Tal vez la primera vez que lo oyes, tal vez ya has escuchado en otras ocasiones y te parece chocante. Tal vez tú eres parte de la iglesia, de los que escuchan, de la iglesia Laurel, a la que me congrego, y quieres hoy escuchar esto acerca de la paz. Esto es tan relevante. La paz que el mundo ofrece no es paz. Y vivimos en un mundo incierto, estamos rodeados de todo tipo de enfermedades. Este bichito, este virus que hoy está, es uno entre muchos, y el que no se muere de este, se muere de aquel. El chiste es de que estamos rodeados por todos lados de virus, bacterias, infecciones, manera de contagiarse de algo. ¡Qué inseguridad! La verdad, vivimos en un mundo inseguro. No solo eso, estamos al margen de entrar en otro tipo de guerra, guerras más difíciles que las que se enfrentaron los de la Segunda y Primera Guerra Mundial, con armas biológicas, con redes de informática. Hay una inseguridad. ¿No te da temor que tal vez a ti te toque estar en estos días en medio de una situación donde tu vida esté en peligro y no sepas dónde tener paz? Y trates de esconderte y blindarte en tu casa, meterte en un hoyo en la tierra, esconderte en las montañas y aún así saber la incertidumbre de que no haya paz. Bueno, hoy en el pasaje que hemos estado leyendo, estudiando y meditando, estamos en Colosenses, el capítulo 1, y hoy vamos a abarcar del versículo 15 al 23. Y vamos a ver cómo es que en Jesucristo, en Él, se encuentra lo pleno y lo lleno de lo que la vida verdadera es y cómo uno puede encontrar verdadera paz en Él. Y si me acompañan, quiero que abran su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15, y vamos a estar hasta el 23, y vamos a empezar a leer el versículo 15, y quiero antes que nada abrir este tiempo haciendo una oración, encomendando este tiempo a Dios. Te invito a que inclines tu rostro. Señor, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos con corazón abierto y dispuesto. ¿Qué verdades tan absolutas, tan relevantes hoy traes a nuestra vida a través de tu palabra? Oh Señor, ayúdanos a reverenciar, a tener respeto por tu palabra y a escucharte. En medio de este mundo, de estos ruidos, de estos medios en los que estamos, poder poner silencio a todo y solo escucharte a ti. Te lo venimos a pedir, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido que uses mi palabra, mi voz, lo que yo soy, a pesar de lo débil y humano que soy, para poder proyectar solamente tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Ahora, para yo entrar en esto, quiero leerles el versículo anterior, porque aunque está los puntos temáticos a los que tiene la Biblia Reina Valera, se ve que se le pusieron encabezados. Obviamente esos encabezados fueron puestos para dar un poco de claridad en cuanto a los temas que podrían ser bosquejados, pero es toda una secuencia. Entonces en el 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La semana pasada el Señor nos habló diciéndonos que qué poderoso es el perdón de pecados y cómo es que es tan importante en la vida humana saber que podemos tener el perdón de pecados. Y ahora las primeras dos líneas nos dicen y nos hablan de ese mediador, que habla aquí en el 14, que en quien tenemos redención por su sangre. Jesucristo trajo redención y Él es el mediador. Él está en medio, agarrando, llevando a las personas de abajo hacia arriba. Él es el medio. Y ahora en el versículo 15 nos dice que este mediador, dos cosas muy importantes en este versículo. Número 1, Él es la imagen, y la número 2, Él es el primogénito. Y vamos a analizar estas dos frases, y te invito, si quieres apuntar, gracias a Dios que esto queda guardado ahí y puedes después repasar, pero te invito a que hagas estas anotaciones para tu propio beneficio. La primera palabra que vamos a ver es: Él es la imagen. La primera simplemente rompe con todo sistema lógico, porque
eso que dice, Él es la imagen de algo que no se puede ver, no es lógico. Uno hace imagen de lo que se ve, pero ¿cómo vas a hacer imagen de algo que no se ve? Lo lógico sería decir, Él es la imagen de algo, de lo que se ve visible de Dios. Pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. Muchos consideran a un Dios y sienten y ven que hay un Dios que Él es distante. El Big Bang, la teoría esta que no deja de ser teoría, propone que posiblemente la posibilidad es de que un ser supremo llegó y hizo algo, causó la explosión, y no están tan mal como los ateos de corazón y de mente, que quieren decir que de la nada vino. Al menos dicen, algo causó esto. Le puedes llamar Dios. Pero la teoría sostiene que solamente lo causó, pero se fue. Y lo dejó que avance en un ritmo de evolución que tardó miles de millones de años. Bueno, en la Biblia vamos a ver que eso no concuerda. Que Él no es un Dios distante de su recreación. Pablo nos dice que Él se ha acercado a la creación a través de ser en la imagen, y que es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Entonces Dios no se quedó distante, Dios se acerca siendo la imagen de Dios, y es Jesucristo. Qué importante es esto. No hay ningún ser mitológico, ni de ninguna otra creencia. Mira, ni con los musulmanes, ni en los pensamientos de los mormones en sus libros de sabiduría, con los testigos de Jehová, con el sistema de Zoroastro asiático, con el sistema de allá de África, que tienen los miles de dioses. Los dioses no se involucran de manera personal con la creación o con los seres inferiores. Simplemente se involucran y se van. Aparecen y se van. Están y no están. No se involucran. De repente una relación íntima con una mujer, que salió aquel, que Aquiles, que una mezcla. Puras cosas de darle vuelta de imaginación, pero no es la realidad. Nunca ha habido un interés de ninguna de esas entidades no existentes, obviamente, de querer tener una relación cercana con los súbditos o con lo inferior, que es la humanidad, con lo creado. Pero vemos aquí a Dios que nunca ha estado distante. Desde el momento que la creó, ahí estaba. Y lo vemos en Génesis, que se menciona que el Espíritu del Señor paseaba y estaba ahí, y Dios siempre estuvo ahí desde el proceso. Y en el momento que hubo la caída y hubo pecado, Dios se fue. ¡No! Dios se quedó ahí, proveyó la manera, y hubo un animal que tuvo que morir inocente para cubrirlos de pieles, y de ahí en adelante Dios permaneció ahí para proveer la manera, hasta que proveyera la manera final, donde Dios no iba a estar sin tener una relación personal. Había una relación que tenía con el humano, pero todavía no era tan personal hasta que vino en la persona de Cristo. Dios tenía una relación de resguardo, de protegerlos, de darles su misericordia, y todavía no darles justicia, pero todavía faltaba el momento en que viniera este que vimos en el versículo anterior, que es el Redentor, que iba a hacer la unión entre Dios y el hombre. Es en Jesucristo. Él es la imagen. Jesucristo es la imagen. Esto quiere decir que Jesucristo es la verdadera y máxima revelación del Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. A Dios nadie le vio jamás. Hay ciertas afirmaciones en la Biblia donde Moisés, que por una rendidura vio las espaldas. Eso se llama teofanías o cristofanías, que son manifestaciones físicas de Dios, pero no es Dios. Dios es santo, es perfecto, y no es la manifestación total de Dios. A Dios es invisible, nuestros ojos no lo pueden ver. Se manifestó de manera visibles a través de una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Entonces, discúlpenme, vemos que Jesucristo es la manifestación, la verdadera y máxima revelación del Padre. Y Jesucristo dijo, a Dios nadie le dio jamás. Nadie. Y nadie puede contradecir a Jesús, y nadie lo pudo contradecir en su época y a la fecha. Nadie. Todos aquellos que han dicho que han visto a Dios, es mentiras, o están drogados, o estaban alucinando. Pero a Dios nadie lo ha visto. Pero ¿sabes qué dice?
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer hablando del mismo. Dice, Dios, el Padre, nadie lo ve, pero yo soy la manifestación, porque yo soy Dios. Y yo, siendo Dios, me hice hombre. Dios, estando en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Dios se ha decidido dar a conocer a ti. No es porque tú y yo tengamos algo especial, simplemente por el hecho de decir, me voy a revelar porque son una chulada de humanos. Es el hecho que desde antes, desde cuando Él nos creó, Él decidió amarnos a pesar de los pecadores, de los malditos, de los transgresores, de lo alejado que estamos. Él decidió amarnos. Así como una madre verdadera que está embarazada decide amar a su bebé desde que todavía es un frijolito, sabiendo que tal vez va a hacer muchas cosas malas, sin saber exactamente qué, pero decide amarlo. Dios decidió amar a su creación y proveer la forma de salvarlo de lo que le venía por el pecado. Vamos a ver entonces esto de imagen. El rostro invisible de Dios se hizo ver a los ojos del hombre en el rostro de Jesús. A Dios nadie le pudo ver el rostro, pero Jesucristo dice, véanme a mí, vean al Padre. Todo aquel que quiere llegar a Dios no puede llegar si no es a través de Jesús. Jesús dice, ¿quieres ver al Padre? Veme a mí. ¿Quieres llegar al Padre? Ven a mí. No hay otro medio, no hay otra forma. Y yo te invito a pensar y reflexionar, ¿qué métodos, qué formas estás buscando a Dios? Si no es a través del Jesús de la Biblia, y de acuerdo a lo que aquí dice en la Biblia, estás buscando un Jesús equivocado, un Dios tallado a imagen en nuestra imaginación o alucinación. Él es el mismo Jesús que le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es en Juan 14:9. Qué poderosas palabras. Qué atrevimiento de Jesús, porque Él es verdaderamente lo que Él es. Él se atrevió a decir, y la gente que estaba ahí lo escuchó, y eran palabras que les pasaba por encima de su entendimiento. Y era como, Él está hablando de nuestro Yahweh, de Jehová, de Yahweh, Él, Dios, y uno, y le daban vueltas y como que no les cabía en la tatema cómo entender eso. Y hay cosas que se nos fue reveladas a nosotros para que lo entendamos. ¿Cómo? A través de la Escritura. Tenemos una revelación completa. Dios ya no necesita revelarse a la humanidad de forma independiente. Toda la revelación. ¿Quieres saber de tu vida y que Dios te revele? No necesitas que nadie te lea las manos mugrosas ahí con líneas, o que te lea el café, o que te lea el tarot, o la baraja, o la brújula, o lo que te quieran leer. Nada de eso tiene sentido, está dominado y tal vez manipulado por demonios. La Biblia habla que el único que revela la voluntad del Padre es Jesucristo. Es a través de la Biblia. El Jesucristo de la Biblia, Él te revela al Padre. Él te muestra las cosas celestiales del cielo. Y qué atrevimiento decir, el que me ha visto al Padre. A los colosenses se les estaba diciendo a través de este pensamiento de gnóstico de que la carne es todo malo, entonces hay que hacerse golpes porque la carne es todo malo. Y estaba el otro grupo, están los epicúreos y estoicos, y el otro grupo de estoicos eran que pues hay que darle vuelo a la hilacha. Y esto estaba llegando a la iglesia. ¿Y qué es lo que trasciende con esto? Pablo les escribe una forma teológica profunda, pero a la vez entendibles para que entiendan que Jesucristo está por encima de todo y no hay nada que tú puedas hacer para resolver tu vida si estás lejos de Él. No hay nada. Ni la tentación es vencida a través de darle golpes, ni el pecado es vencido a través de ausentarse de tipo de amistades, de ponerse en instituciones, hacer cosas. El pecado no se restringe, Él no respeta eso, ni la tentación respeta eso, solamente Cristo. Y no importa si te pegas o te latigues. O el otro grupo que dice, pues ya ni modo, yo estoy aquí, le doy vuelo a la hilacha, ni modo, que mejor es disfrutar porque las cosas del cuerpo son buenas, hay que disfrutarlas ahorita. Los dos tienen consecuencias, los dos puntos. Hay que notar que el uso de esta palabra está en tiempo presente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es un tiempo presente. No dice Él fue.
Tampoco dice Él será, sino que dice Él es. Escuchen bien, es tiempo presente. Jesucristo siempre es existente, no comenzó, no tuvo principio. Jesucristo es Dios, Él es. No fue, no es será, Él es. Todo esto Pablo nos lo pone aquí a través del Espíritu Santo para que tú y yo entremos en esa comunión con Dios y digamos, Él es. Qué privilegio es estar con Jesús y decir, Él es Dios, no es un Dios o será Dios, Él es Dios. Y si veo a Jesucristo, estoy viendo al Padre. El que me vea, mira al Padre. Qué cosa tan más poderosa. Ahora tenemos el privilegio tan más grande. La gente muere porque quisiera ver a Dios. Gracias a Dios porque Dios no se reveló a la humanidad nomás así porque quedaríamos fulminados. Porque la justicia de Dios nos fulminaría por nuestro pecado. Cristo es el filtro para que la ira de Dios no llegue y seamos cubiertos por su sangre. Y entonces Dios se acerca y ahora tiene una relación contigo y conmigo que hemos creído en Él porque hemos sido cubiertos, limpiados en la sangre de Cristo. El pecado fue quitado, fue saldado y ahora sí hay una relación íntima, preciosa porque Él es. Nos está hablando que Cristo es preexistente. Esa palabra pre, está hablando que nunca tuvo que empezar a existir. Él ya existía desde siempre. Jesucristo no comenzó a existir en Belén. Esto les está diciendo a ellos para que entiendan que aunque Jesús tuvo un cuerpo físico y comenzó y no se sabe el día exacto ni el año exacto en el que nació Jesús, aunque se tiene antes y después de Cristo en nuestra manera de hablar, en el calendario, no se sabe la fecha exacta. Se tiene citado que del año primero, tal vez donde Jesucristo nació fue en el año 3. Pero no hay ciencia cierta, esto lo sabemos por los historiadores, por los datos históricos que da la Biblia, pero así a ciencia cierta exacto no se sabe. Lo que sí se sabe es que Jesús nació, está documentado no nomás en la Biblia, en otros escritos, y Él es un ser, una persona histórica. ¿Y sabes qué tan histórica? Que en todos los lugares del mundo, en todas las historias, se habla de Jesús. Es el único ser histórico que ha nacido, que no nació con pompa ni con gloria, pero que en todos los lugares, en todas las civilizaciones, en todo, se conoce de Jesús. Porque Jesús es Dios. Y aunque el nacimiento de Jesús hubo un comienzo para la encarnación de Jesús, Jesucristo ya existía desde antes. Él es preexistente. Es un Cristo eterno y ahora ha llegado a su creación. Él se ha acercado de forma personal. Dios no se mantuvo lejos, se acerca y ahora se quiere acercar a ti. Tú que nos estás escuchando, tú hermano que vas a la iglesia, Dios se quiere acercar a ti de una forma más personal. Porque es que tal vez no abres la Biblia entre semana. Nos es fácil hablar que el mundo está sin Cristo y que mis parientes y que esto, pero ¿qué tal tú? ¿Qué tal yo? Leemos la palabra, la analizamos, la estudiamos, la vemos como algo valioso, estamos viendo a Jesucristo ahí. Dices esto, aquí es donde están los pasos para seguir a mi Maestro Jesús. Esta palabra de semejanza va más lejos todavía. En el hombre hay una semejanza moral y mental con Dios. Dios creó a Adán y dice que a imagen de Dios lo creó, Adán y Eva los creó. Hay una imagen que es moral y mental. Pero no solo representa a Dios en la tierra, sino que aunque limitado nosotros en tiempo y en el espacio y ser creado por su semejanza con Dios, llega a tener una relación ahora nosotros, una relación personal con Dios. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. A través de Él podemos tener una relación personal con Él. Ahora, el hombre es una imagen de Dios, pero ¿sabes qué? Y es una imagen que ya está abollada, sucia, raspada, cacariza.
casi ni se le ve ya, como si agarrase una moneda. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo de quién es esta imagen? Y del César, hablando de esa misma palabra, imagen, de semejanza. Y le dicen del César, dice darle a César lo que es del César. Bueno, esas imágenes no era una imagen exacta y perfecta, se entendía y se sabía lo que representaba. Pero tú y yo, como imagen de Dios, todo ser creado, quedó distorsionado, abollado, tullido mal por algo que ahora se imprimió encima de eso, que es una nueva imagen, que es la imagen del hombre caído, la imagen de Adán. Ahora tenemos una imagen cargando, que ya no es la imagen de Dios en Adán antes de la caída, que era una imagen perfecta. Ahora esa imagen quedó manchada por otra imagen encima, puesta a la fuerza, donde quedó impreso ahora otra imagen que es imborrable, indeleble, no se le puede quitar, está permanente ahí a menos que algo sobrenatural suceda. Pero de manera humana y física no se quita. Toda persona que nace ya viene con otra imagen, viene con la imagen de Dios, pero ya está distorsionada, ya no se nota tanto, porque hay otra imagen puesta. Esa imagen quedó sucia por haber caído en el pecado y no tiene más posibilidad de tener esa relación con ese Dios poderoso, con ese Dios santo, y la única es a través de la que está provista por la gracia de Dios y por la muerte de Cristo. Es la única manera. Esta obra de la gracia de Dios, cuando está aplicada en el corazón del hombre por medio de la fe, lo regenera espiritualmente y lo lleva a una vida nueva. Es lo que hoy te estoy tratando de decirte a ti de la manera más atenta. Es que solamente en Cristo, a través del regenerar, Él da una nueva imagen, restaura eso y te da una vida nueva. En el concepto imagen entra esto de la caída. La caída vino a distorsionar, a dañar todo ser humano. Desde entonces la humanidad quedó dañada y entró en una ley de deterioro mental, moral, espiritual. No solamente el humano, la creación misma va en un deterioro. No se puede salvar al mundo, no se puede salvar al que se extingan los animales. Va a pasar eventualmente. Estamos deteriorando el mundo porque el pecado en el humano afecta las relaciones humanas, afecta primero al mundo, afecta a la persona de manera personal, afecta a las relaciones humanas, como el matrimonio, lo que es ser padre y madre, lo que es ser hijo, lo que es ser tío, afecta las relaciones de trabajo. El pecado es la infección mayor, que no es por partículas, es algo puesto en toda persona, y ahora tenemos esa imagen que nos daña por toda la vida, a menos que algo sobrenatural suceda. Estamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios. Y el pecado de Adán ha sido heredado, y Pablo lo atribuye a que hemos traído la imagen del terrenal. Miren lo que dice el pasaje de 1 Corintios 15:49. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se fijan cómo habla de la imagen del terrenal? Y se está refiriendo, cuando lees esa porción de 1 Corintios 15, está hablando de Adán. Que hay una imagen que quedó plasmada, que es la de Adán, es la imagen del terrenal, del que fue hecho de barro. De esa imagen ahora que nos quedó implantada en toda la humanidad. Pero no nomás se quedó ahí el pasaje, ahora dice: traeremos también la imagen del celestial. En el mismo versículo lo anuncia. Y dice que los creyentes que ya ahora hemos recibido la imagen de Cristo, que hemos creído por la fe, y que se nos ha puesto ahora esta imagen preciosa encima, ha quitado esa mancha de la imagen de Adán y puso ahora la imagen de Cristo. Hemos sido conformados en nuestras vidas a la imagen de Él. Dice la palabra que traeremos también la imagen del celestial. Y esto implica del hombre celestial. Está hablando del hombre Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, en mí debe de haber una imagen notoria de ese hombre Jesús. Y vamos a tener por fin, de manera completa, cuando sea nuestro cuerpo glorificado,
cuando el creyente que ha muerto en Cristo, el cuerpo se corrompe, pero cuando Cristo venga, que lo creemos por la Biblia, cuando Cristo venga en las nubes, Él va a llamar a todos los creyentes, y todos los creyentes, los cuerpos, no las personas, no el alma, no el ser, el cuerpo que quedó aquí podrido, pulverizado, lo que sea, todos los cuerpos van a resucitar, salir de la tierra, pero ahora van a salir glorificados con esa imagen de Cristo, una imagen nueva. Sin embargo, ahorita tenemos una imagen de Cristo que no es todavía en el cuerpo, todavía tenemos ahí una imagen de Adán ahí, pero ahora la imagen que prevalece es la imagen de Cristo en ti y en mí. Esto te debe llenar de gozo y de alegría y decir, por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo el terrenal, ya no vive lo que heredé de mi padre Adán. Ahora vive Cristo en mí, lo que heredo de Cristo en mí. Por eso el cristiano tiene poder sobre el pecado para vencer, para hacer un lado el pecado, las tentaciones, los malos hábitos, porque es nueva criatura en Cristo. Cristo es la verdadera imagen de Dios. Juan 10:30 dice esto: yo y el Padre uno somos. Qué poderosas y preciosas palabras. Jesucristo lo dice. Para aquellos que quieren negar que Jesucristo es Dios, tienen que quitar muchísimos versículos de la Biblia. Muchísimos, donde a Jesucristo se le ve haciendo lo mismo que Dios en el Antiguo Testamento hacía con poder y prodigios que solamente Dios puede hacer, solamente un poderoso por encima de todo puede hacer, y Jesús lo hace y lo ha hecho y lo hizo. Él es Dios. Y luego Él lo dice y lo asevera. Si no es Dios, debería tratarse como el lunático más loco de lo que hay, el retrasado mental más retrasado que hay. Porque Él inventó esas cosas y no hay que oírlos, y todas las religiones que lo tienen como un gran maestro, y sería una tontería decir es un gran maestro, pero fue un gran mentiroso. Si es un gran maestro, tiene que ser verdad, porque lo que Él dice fue cierto. Jesucristo es Dios, se dice yo y el Padre uno somos. Es en Él, Dios el Hijo, que se hizo hombre, que se halla la manera perfecta, escúchenme bien, la manera perfecta y plena, la imagen del Dios invisible. Primera de Corintios, en él se encuentra la imagen perfecta y plena. Ya no tienes que buscar nada más, no ocupas ninguna imagen de Jesús colgada. No te ayuda, no te resguarda, no hay nada en la Biblia que habla que eso te da seguridad o que te resguarda o algo. No se ocupa tener una imagen de algo, no. Ahora la imagen de Cristo está en ti y en mí. ¿Y cómo se nota eso en nuestra manera de platicar, de hablar, de conducirnos, de vivir? Porque ahora Cristo vive en mí, vive en ti. Dice Colosenses 1:15, perdón, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora si se van ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente, palabra corporal que habla en su cuerpo, en ese Jesús que nació en Belén. Ese muchacho que lo veían y no sobresalía, tal vez de complexión delgada porque ayunaba mucho. En Él corporalmente habita toda, no parte, toda la plenitud de la deidad. Toda. Él no es un poco de Dios o bastante, o es algo muy de una deidad. Él es Dios. En Él habita corporalmente. Ahora, mencionando esto de lo que es imagen, yo quiero traer a reflexión lo que se ha hecho de la imagen de Dios. El mundo no quiere tener una imagen de Dios y de Jesús. Cuando hablo del mundo me refiero a la humanidad que no ha creído en Jesucristo. La Biblia así lo describe como el mundo, como la gente incrédula, como la gente que está todavía en esa naturaleza vieja. Así es como la Biblia lo describe. Yo era parte de esa descripción de pecador no arrepentido, de que era una naturaleza vieja. Bueno, el mundo no quiere tener una imagen de Dios y de Jesús correcta, lo quieren tener a su manera.
según su imaginación y peor aún, según su alucinación. Algunos han alucinado cosas, algunos piensan y se imaginan cosas que son solamente alucinaciones, que tal vez por estupefacientes o por drogas o por ciertas cosas que a las personas los llevan a otros pensamientos locos, turulatos, los hacen entender y piensan que es esto. Y tienen una imagen distorsionada de Dios. Otros tal vez tienen una imagen que es de acuerdo a lo que les enseñaron. Y les dicen, es que Diosito, y es que Diosito, o es que Dios es esto. No, Dios no es esto. Dios no quiere que te diviertas. Dios no quiere que salgas. Dios no quiere que tengas amigos. Dios. Y tuvieron alguien que les enseñó mal acerca de Dios y dicen, eso es Dios. Dios es esto, es malo. Me enseñaron en la escuela que Dios no existe. Me enseñaron en la escuela que Dios es malo, que Dios permite la maldad, que Dios permite el sufrimiento. Y la gente se quiere creer como Gerber dándole a un adulto y que el adulto se cree la papilla que le dan y no se van a la fuente de decir dónde Dios se ha revelado y ha hablado de sí mismo y dice quién es. Lo peor es cuando esa imagen se convierte ahora en una imagen surrealista. Y es una imagen que la persona en su imaginación, alucinación, es una imagen surrealista. Es una imagen completamente distinta de lo que se habla de Jesús. Todo lo que mencioné anterior era gente que tiene ciertos conceptos de la Biblia y dicen, pues es que Jesús es así o Dios es así, pero están agarrando prestado de la Biblia, aunque no comprenden todo y no dicen todo, y está mal, pero nada más agarran ciertas cosas y hay cierta verdad de eso, pero no es completa. Entonces están imaginándose algo. Pero lo peor es cuando es una imagen surrealista que altera y distorsiona la imagen de Dios y de Cristo. Y lo distorsiona a través de la mofa, de la sátira y de la burla que estas personas quieren hacer acerca de Él. No quieren ni siquiera informarse de la historia real. La historia real, no la historia que estoy hablando, la historia de la Biblia es real, pero me quiero hablar de la historicidad, de los documentos históricos del personaje, de la persona de Jesús. Se sabe que Él estaba ahí, documentos, hay miles que se habla de Jesucristo, de un Jesús de Nazaret, por fuentes que aparte de la Biblia hablan. La historicidad de Jesús está ratificada, es verdadera. Jesucristo existió, Él estuvo en la tierra. Y para tener eso hay imagen que se habla de Él, de lo que es, pero de repente empezaron a salir con cosas surrealistas. El Da Vinci Code pintó una imagen de Jesucristo horrible, grotesca, que andaba con esta mujer Magdalena, teniendo relaciones, que por ahí un hijo regado, y que aquello. Ahora lo peor, ya la sátira y la mofa que salió de Jesucristo fue cuando el Netflix empezó a poner una serie de Jesucristo como homosexual y Jesucristo como con amante hombre que tenía ahí, que era uno de los discípulos. Qué cosas tan surrealistas, que no es lo que enseña la Biblia ni la historia, y simplemente se va la gente por eso y les es más fácil burlarse de aquello que no se comprende que esforzarse por entender. Como no lo comprenden y no quieren lo que comprenden, dicen, ay no me gusta porque quiere decir que entonces yo estoy mal y él esté bien. Y como no quiero que nadie me diga que yo estoy mal, me voy a burlar de él. Voy a hacer un chiste de él para que no quiero que nadie me diga que yo estoy mal y estoy equivocado. Bueno, ojalá y eso lo apliques con el doctor cuando vas a ver tu diagnóstico del COVID, o cuando vas para allá que te den tu diagnóstico de cáncer y te hiciste las pruebas, y mejor para que no te digan nada de lo que no te gusta, pues haz una sátira de los doctores y ríete de ellos y búrlate de ellos porque te dicen la verdad, y como no te gusta la verdad y no la quieres comprender, mejor, y no te esfuerzas por hacerlo, mejor es más fácil burlarse, reírse. Bueno, vamos a ver qué dice que en el versículo 15 Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, hablando esto de imagen, podemos ver que había una imagen, hablando de las burlas, que se hizo en el siglo I, y esta imagen del siglo I se le llama como el grafito el Axémonos. Y esto fue encontrado en el año 1857, lo descubrieron estos restos arqueológicos, que es de la era de Domus Geolotiana en el Monte Palatino de Roma.
Esta casa era una especie de internado pedagógico, un lugar donde se estudiaba para los pajes imperiales. En uno de sus muros se encontró un grafito que muestra la imagen de una persona crucificada con cabeza de asno. Y a su lado un hombre que levanta su mano en actitud de adoración, y bajo el dibujo una inscripción que decía: alexémonos adorando a su Dios, que es conocida como este grafito. Y este hallazgo demostró que a finales del siglo I los intelectuales greco-romanos acusaban a los cristianos de onolatría, que es la adoración al burro, al asno. Y resulta esto muy irónico, porque esa misma gente que hizo esos dibujos, que eran los greco-romanos, habían aceptado las vidas, las peripecias y los milagros de los dioses del panteón griego y de las divinidades romanas, y ahora se burlan alegremente del Dios de los cristianos. ¿Pensabas que la burla era de esta época? ¿Desde cuándo se han burlado de Dios y de Cristo? Y bendito sea Dios que está en el cielo, y gloria a Él, que Él no ha decidido por su misericordia no descender con toda su ira sobre toda la humanidad. Porque gracias a que Él ha detenido su ira, yo ahora soy salvo. Y creí en Él y me dio vida eterna y me perdonó de toda la burla que en toda mi vida yo hice de Él. Todos los chistes que escuché y que me reí y que llegué a decir, todas las cosas que uno piensa que no son correctas, Él me ha perdonado y tuvo paciencia y misericordia. Y la tiene hoy contigo, misericordia y paciencia. ¿Sabes por qué? Porque quiere que toda persona se arrepienta. Yo te quiero invitar que hoy te arrepientas. Tú que eres de la iglesia La Obrera, arrepiéntete de cualquier cosa en la que has estado viviendo y acerquémonos al Dios vivo con humildad en su palabra. Jesús fue objeto de burla, de escarnio, y los cristianos a través de todos los tiempos lo han sufrido y lo han pasado. Y no es por decirnos pobrecitos a nosotros. Jesucristo dijo: se burlan de mí, no se preocupen, no lo tomen personal, me lo dicen a mí. La palabra eikon, que es la palabra imagen en el griego, en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, tiene tres aspectos, y se menciona en total de estos tres, son 20 veces en el Nuevo Testamento la palabra imagen, como está, que es la palabra eikon. Bueno, la primera faceta, la primera parte de esta palabra eikon se refiere a imagen o semejanza. Y la palabra lo dice, algo que es semejante, es una imagen, es algo literal ahí. Y ahí tenemos 7 pasajes que hablan de eso. Mateo 22:20, Marcos 12:16, Lucas 20:24, 1 Corintios 11:7, 1 Corintios 15:49, 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15, en total 7 veces. La otra manera en la que se usa esta palabra eikon es hablando de apariencia o forma, y es algo que tiene la apariencia y la forma, como la moneda del César que tiene apariencia o forma, ¿no? Y eso es en Romanos 1:23, Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18, Colosenses 3:10. Y la otra habla de estatua, de una estatuilla, una forma, una imagen, pero está hablando literalmente de estatua. Y eso está en todos los pasajes en Apocalipsis, donde habla de la estatua, de la imagen que el anticristo va a tener, que se le va a adorar. Entonces, tiene estas tres. ¿Y cómo se define cuál es de acuerdo al contexto? El contexto hace referencia a qué se está usando. Si se está refiriendo a imagen y semejanza, o apariencia y forma, o estatua. Y aquí vemos que está hablando literalmente acerca de lo que es la imagen y semejanza. Él es la imagen, la representación completa de Dios. Ahora, ya que hemos entendido un poco, es que la Biblia dice en Filipenses que Dios, que Jesucristo que se hizo hombre. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se tomó forma humana, se hizo humano completamente. Esto es para descartar
que Jesucristo solamente vino a formar de manera temporal, a habitar de manera temporal en un cuerpo. Y esto es lo que creían los gnósticos, que solamente como Dios va a estar en algo carnal y todo, como si hubiera pecado en su carne. Jesucristo vino a habitar corporalmente, totalmente, desde ahí en adelante, con cuerpo físico, cuerpo físico para siempre ya. Jesucristo lo vamos a ver, a tocar. Se le menciona que sus manos están horadadas después de haber sido glorificado. Se le veía la marca en sus manos. Le dijo a Tomás: mete tu dedo en el costado. Ahora, el problema, un aparente problema que se nos presenta es en el siguiente versículo. En la siguiente parte dice: el primogénito de toda creación. Porque algunos ven aquí como que él fue el primer creado, pero no es así. Esto no es lo que dice esto. Gramaticalmente, fíjense, no se trata de un genitivo de origen. Como dice aquí en el 18, dice: él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces en el 18 lo deja claro que no se está haciendo un genitivo de origen, que de dónde viene, ni tampoco de posesión. Es un genitivo en la gramática, que es un genitivo de referencia. Dicho sea de paso, la Biblia no se puede interpretar alegóricamente o a como yo piense y sienta. La Biblia es un libro que se interpreta gramaticalmente, textualmente, históricamente y literal. Entonces no puedo de esa forma yo inventar o yo decir: es que yo pienso, esto está así, y hacer yo mis propias conclusiones. No se puede, es literal. Por eso uno se va a la gramática. Y por eso uno busca, porque no fue escrita en español, fue escrita en el Nuevo Testamento en griego. Y el griego es más vasto. Entonces uno quiere ver qué es lo que significaba esa palabra y qué es lo que significaba en aquel entonces, para agarrarle el sentido y decir: ahora entiendo más qué es esa palabra. Que aquí tal vez yo veo imagen, pero ahora entiendo qué más es imagen. Aquí veo primogénito, y para mí, en mi cultura, en mi idiosincrasia, primogénito es el primero que nace. Entonces tuvo un principio. Pero ¿qué es lo que significa esta palabra? Y esta palabra es un genitivo de referencia que se podría traducir así: que él es el primogénito, en referencia a toda la creación. Pero también, para entender esta frase, debemos verla a la luz del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a trasladarlo al Antiguo Testamento. No nos vamos a ver a profundidad todos los versículos, nada más vamos a trasladarnos a un momento donde la palabra primogénito no se usa hablando de origen, ni se usa en el sentido de posesión. Se usa en el sentido de referencia. Y vamos a irnos al tiempo en el que el primogénito en el Antiguo Testamento no era precisamente o necesariamente el primer nacido. Normalmente y naturalmente era así, pero no siempre fue así. Sino más bien era un título con privilegios que se le daba a un hijo. Ese hijo, el que se le daba ese título, era el representante del padre de familia, era el que recibía todo y era el responsable de administrar los bienes del padre. Entonces era el representante, el que recibía todo lo que es del padre, y no nomás era el responsable de administrar los bienes del padre. Ahora ves el concepto de esto. En el Antiguo Testamento se habla de Jacob y Esaú. Al que le correspondía la primogenitura era Esaú, pero Jacob la obtuvo. Y Jacob obtuvo la primogenitura. Con él él era el representante de la familia, él era el que recibía todo y el responsable de administrar los bienes. Entonces te fijas que la palabra primogénito no necesariamente en la Biblia todo el tiempo tiene que ver con eso. En lo que se refiere de Jesús no se refiere a que tuvo principio, se refiere a que él es el representante del Padre, que él es el que recibe todo y que él es el responsable de administrar los bienes del Padre. Encaja perfectamente con todo lo que se conoce de Jesucristo y todo lo que ha hecho a través de morir y resucitar, y lo que ahora ha hecho con todos los creyentes. La palabra primogénito en el griego es prototokos o protótocos, y habla de prioridad. Habla más acerca de la prioridad o de ser el primero, y también hace referencia a su soberanía sobre toda la creación. Este término prototokos, hacia lo que es su soberanía sobre toda la creación.
que Él es soberano, que el Padre le ha dado a Él todo para que lo represente, que el Padre le ha dejado todo para que Él reciba todo y administre todo. Jesucristo es el representante máximo, el primogénito. Es un término que entendían los judíos, los hebreos, claramente. Nunca entendieron lo que tú y yo entendemos, que fue el primero, aunque fue el primer hijo de María, su madre. No se refiere a ese término. Ellos entendían que era el primado, el principal, el que recibía el título de honor. Entonces Jesucristo no es el primer creado, sino el que está sobre toda la creación, el que administra, el que está encargado. Y eso lo vemos aquí más adelante, porque dice aquí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él está por encima porque Él es Dios y Él es el primogénito, el que retiene y tiene el título del Padre de obtener todo. Él es el primogénito. Ahora, las siguientes líneas nos dan dos razones por qué Él tiene esta primogenitura de la creación, porque es el primogénito de la creación. En el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. En el griego es el autos, ¿no? Cuando uno habla de sí mismo o uno dice yo mismo, se dice yo soy independiente o autodependiente, yo mismo me hago dependiente de mí mismo. Bueno, dice aquí que en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Significa que todas las leyes y propósitos que guiaron, esto lo dijo Lightfoot, un comentarista que busqué, dice, significa que todas las leyes y propósitos que guiaron a la creación, ¿sabes en quién residen? En Cristo. Escúchame bien, todas las leyes y los propósitos que guiaron la creación residen en Él. Esto es para que nos explote la mente. Jesucristo es el que sostiene el mundo. Por eso la canción He has the whole world in His hands no es nada más una canción bonita para niños. Jesucristo es el que para Él es y por Él, y Él sostiene. ¿Y sabes qué pasó mientras Él estaba haciendo esto y lo sostenía aún estando en la cruz? Tanto fue así que cuando Él murió dice que el cielo se oscureció y la tierra tembló. La misma creación gemía ante su Creador, siendo colgado, siendo torturado, siendo martirizado. Vemos a Jesucristo aún ahí en su misericordia sosteniendo al mundo. Tal vez tú te estás ahogando en un vaso de agua y sientes que todo se te está acabando. Dios está sosteniendo tu vida todavía si tienes vida. Está manteniendo tu vida. Tal vez estás sufriendo, tal vez estás padeciendo en algo. Dios está sosteniendo tu vida con el motivo de que te arrepientas. Tal vez tú ya eres cristiano y sientes que todo te está yendo mal y que no puedes y que no sabes. Dios está sosteniéndote. Jesucristo quiere reconciliarte con su Padre. Entiéndelo. Cristo es el punto de reunión de toda la creación. No hay un solo elemento que se le escape a su soberanía. Él es el punto principal. Si hablamos de cosas que están en nuestro contorno, Él es el creador. Si hablamos de las cosas que están fuera de nuestra realidad presente, Él es el creador. De todo Él es el creador, de nuestro contorno, de lo que vemos como de lo que no vemos. Hay cosas que vemos, tocamos, pero Él es el creador. Hay cosas que no vemos, que aún con microscopio no podemos ver, ni aún con telescopio podemos ver, pero ahí están. Y hay cosas que no vemos, que son espirituales, que estos ojos no son aptos de ver. Dice que todo Él está por encima de todo. Luego pone una lista de todo lo que ha sido creado. Vean cuál es la lista. Dice, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Cielos, lo que hay en los cielos, que hay en el cielo. Bueno, hay ángeles, serafines.
También en el cielo estaban ahora los ángeles caídos, los que ahora son ángeles caídos, que están acá en la tierra. Dice los que hay en la tierra. Dice visibles e invisibles. Entonces hay cosas que son visibles y otras que son invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. Y podemos ver que Él es el soberano sobre todo y que en Él, aún en Él, hay una jerarquía porque Él es el que ha sido el primado sobre todo, el que está por encima. Hay una jerarquía aún de los huestes angelicales. Y esto lo podemos ver en Efesios 1:21. Efesios 1:21 dice así: sobre todo principado, hablando de Jesús, y sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo está por encima, dice en el 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Principados, dominios. Efesios 6:12, ahí mismo dice, en esa misma carta a los Efesios, dice de esta forma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aún esas huestes, aún los ángeles, todo Jesucristo tiene orden de jerarquía. A demonios, a Satanás, que es el demonio principal, que es el ángel caído principal, Jesucristo está por encima de él. Siempre ha estado, nunca ha estado por debajo, pero vino a tener una vida humana. Y Jesucristo, y Satanás lo trató de tentar y le quiso ofrecer los reinos. Y Jesucristo dice: no tentarás, ni el solo de pan vivirá el hombre. Y vemos que Satanás se apartó, pero seguía amedrentando su vida. Pero Satanás, ahora él está sometido debajo, porque Jesucristo, como hombre, sin dejar de ser nunca Dios, como hemos visto, como hombre, todo fue sometido a sus pies, porque nunca pecó, cumplió la voluntad del Padre a cabalidad, murió en la cruz por los pecados y resucitó. Todo está debajo de sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Todo está debajo de sus pies. No hay nada. No hay poder, no autoridad, dice, ni en este siglo ni en el que viene. Y eso lo dijeron hace muchos siglos atrás. Entonces ni en este siglo no hay nada que esté por encima de él. Y aquí no debemos de buscar una explicación fantástica sobre lo que es los ángeles, qué es principados, qué es potestades. Ese no es el enfoque de lo que está hablando aquí. Lo que está queriendo decir es que al parecer los colosenses tenían una confianza en que los ángeles eran potencias metafísicas independientes, y esto demuestra que no son independientes, están sometidos a Cristo. Cristo los tiene bajo su control y nada sale, nada pueden hacer sin la autoridad de Jesucristo. Pero Él va a venir con autoridad suprema en el mundo y va a poner a Satanás y a los ángeles, van a quedar atados y no van a hacer nada. Ahorita este mundo, porque todavía estamos bajo pecado, tienen ciertas libertades para hacer cosas, y por eso hay gente atormentada, poseída o influenciada por demonios. Pero te digo algo, solo Cristo. Si tú lo estás escuchando y has escuchado cosas en la noche y tienes miedo y oyes voces y te rechinan cadenas y de repente sientes algo atrás tronándote y sientes que los pelos se te paran, son demonios. Y te quiero decir que solamente en Cristo Él te puede librar, ayudar y liberar de esto y darte vida eterna. Y cuando tienes a Cristo en tu vida y el sello del Espíritu Santo, miren, patitas para la calle todos los demonios, porque están sometidos bajo Cristo. El cristiano no sufre por los ataques de demonios de Satanás. Si tal vez tienes un pariente, un amigo, deja de llevarlos a que le pasen el huevo o a que le den de ramazos al pobre. Le meten más demonios. No pueden ser librados por nadie, porque nadie tiene autoridad sobre los demonios más que Cristo. Él es el principal, el primogénito, el primado, el soberano. Él tiene jerarquía sobre todo. Si hay pecado en tu vida, si hay un estilo de hábito, es Cristo el que te puede sacar, hermano. Nadie puede llegar diciendo que no puedo. Es como decir: Cristo no puede, Él no lo pudo hacer en la cruz, esto no puede. Puede hacer todo eso menos esto. No queda. Entonces hay 10 declaraciones de la deidad de Cristo en este pasaje.
que los voy a enumerar nada más así para que vean lo que se habla de quién es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, versículo 15. El versículo 15b, Él es el primogénito o el principio de la creación. Versículo 16, Él es el creador del universo, Cristo el creador. Una vez más, título de Dios, características de Dios, Cristo las tiene. Él es Dios, Él es el creador. Número 17, versículo 17, Él es el eterno. Antes de todo, Él ya existía. Versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 18b, Él es el primogénito de los muertos o de la resurrección y el origen de la nueva vida. Versículo 19, en Él habita plenamente la deidad. Versículo 20-21, Él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo. Y versículo 20 al 23, Él es el santificador de la raza humana. ¿Te queda claro que en Cristo Él es soberano, Él es sobre todo, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin? Él es el Todopoderoso. ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no doblegas tu rodilla? Ahora, se introduce a Jesucristo como el mediador de esta relación. Se habla que Él es la primera relación es la relación de Jesús con el Padre. La segunda relación que se habla en este texto, en esta porción, es la relación de Jesús con la creación, que Él es el creador, el que sustenta, que Él es el creador, el primero de todo, el eterno, el sustentador. Pero ahora viene una tercera relación que habla en este pasaje, que es la relación de Cristo con la iglesia. Y es en los siguientes pasajes. Ahora, antes de entrar en eso, es que hay algo que aquí me llama la atención, que dice: en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es una combinación perfecta con lo que dice Romanos 11:36. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, todas las cosas. El énfasis que se hace aquí es que Él es el alfa y también es el omega de la creación. No solamente el principio, pero también el final. Y esto lo dice Apocalipsis 22:13. Dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El primero y el último. Pero aquí hay una observación interesante que está en el versículo 16. Se usó el verbo crear aquí, porque en Él fueron creadas, es el verbo crear, pero fíjense cómo está en la gramática. Se usó en el tiempo que es el tiempo auristo. Este tiempo auristo indica una acción terminada. Entonces, no una acción que se está terminando, como la evolución, es una acción terminada. En Él fueron creadas, es el tiempo auristo. Ahora, esa misma palabra, más adelante al final del versículo dice: y todo fue creado. Es el mismo verbo de arriba, pero allá fue en tiempo auristo, pero acá es en tiempo perfecto, que significa una acción realizada, pero que continúa hasta el presente. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Continúa. Es un presente perfecto. Todo lo creado, esa palabra creado es continuamente hasta el presente. La creación se sigue relacionando con el Creador. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No está desligado de su creación. Jesucristo está envuelto en su creación. Él está cercano, se relaciona con su Creador. La creación sigue relacionándose con el Creador. Ahora, la siguiente línea de la declaración está afirmando más acerca de Jesús y hace un énfasis en el pronombre y en el verbo. Y vemos que dice: en Él subsisten, en el versículo 17, en Él subsisten todas las cosas. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo subsiste por Él, porque el 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabes por qué subsiste el mundo? Es por Él. ¿Por qué no se ha acabado el mundo? Es por Él. Las bacterias subsisten por Él, todo. Los virus, sí, por Él. Todo subsiste, todo lo creado subsiste por Él.
Tú y yo subsistimos por Él. Estamos hechos de moléculas, de átomos. En cualquier momento nos podemos desintegrar solamente así porque Dios lo quiere y lo pronuncie, o lo que como nos desintegramos, pero Él nos sostiene. Cuando sientas que tu mundo se está desbaratando, que todo te va mal y todo, solamente recuerda: Dios me sostiene, Jesucristo me está sosteniendo, estoy vivo, estoy aquí. Tengo que darle gloria y gracias a Dios. Es decir, que Él es el que pone armonía y la unidad en toda la creación, y eso lo hace que la creación sea algo organizado. Nunca vas a ver la creación algo desorganizado. Se está yendo de orden a desorden, sí, se está desorganizando, está pasando todo mal, el mundo, la tierra se está cambiando, están pasando cosas, pero lo que está diciendo es de que Él pone armonía y unidad a pesar de eso, a pesar de lo que el pecado ha logrado en este mundo. Él pone unidad, a pesar de lo que ha pasado en tu vida, Él sigue sosteniendo. Ya no se puede decir más, Él es por encima de todo. Pero el 18 ahora brinca a decir: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Él es el Señor de la iglesia. Y esto lo dice en la frase que Él es la cabeza del cuerpo. Y nuevamente lo enfático es en la palabra Él es. Que nadie, donde tú vas y tú te congregas a un lugar y tal vez quedaste desilusionado o lo que sea, es posiblemente porque el que estaba ahí o los dirigentes se apropian y dicen: yo soy, es por mí, o es mi iglesia, o yo hago, yo dije, yo fui, yo soy, yo tengo poder, y a Cristo nada. Él es Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él ha organizado, Jesucristo, la iglesia para que haya un liderazgo que administre como siervos fieles, que administren lo que no es de ellos, lo que es de Él. Él tiene autoridad sobre la iglesia. No puede haber alguien que diga: yo tengo autoridad sobre la iglesia, o yo soy la autoridad de la iglesia. Aquí se hace lo que yo quiera porque yo soy la autoridad de la iglesia. No es así. Toda persona se tiene que someter a Cristo. ¿Y cómo se somete a Jesucristo? Sometiéndose a la Biblia. Y si su persona y su carácter, su manera de vivir, su pensamiento, su doctrina no se apega a la Biblia, esa persona ya no es apta para ser siervo, administrador, pastor, anciano de la iglesia, porque se está no sujetando a su Señor y no está administrando lo que su Señor le dejó. La palabra principio es la palabra arque, ya estoy yendo rápido, tiene implicaciones porque dice: Él es el principio de todas las cosas, y hace otra vez el énfasis en Él es. Y es un título que quiere describir acerca de la encarnación de Cristo. Él es el principio, dice en el 18, Él es la cabeza, el que es el principio. Y esto tiene una referencia al comienzo donde Jesucristo se encarnó, donde Jesús se encarnó. Y hace eso para que entendamos que siempre tiene que ver con una relación con la iglesia. Que Jesús, que Dios, el Padre, Dios, el Hijo. Ahora el Hijo toma forma humana, se hace hombre, y es con el fin de rescatar a la humanidad y hacer una iglesia, un grupo de seguidores amantes de Él, y Él relacionarse con ellos personalmente. Y el título lo dice claramente, que Él es el primogénito. Nuevamente usa el término primogénito, literal primogénito, salido de los muertos. Y esta frase se usa también en Apocalipsis 1.5, que dice en Apocalipsis 1.5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a los que amó, lavó, etc. Y aquí es en donde se menciona a Jesucristo como el soberano de toda la tierra, la primogenitura de entre los muertos. Su resurrección está vinculada íntimamente con ser cabeza. Por eso es que resucitó, porque Él es la cabeza. Si no haya resucitado, no haya sido la cabeza de la iglesia. Él es el primero de los que han resucitado. No el primero que resucitó, el primero del que ha resucitado para nunca morir. Porque después Jesucristo nos va a resucitar. Si es que yo muero hoy y soy sepultado, cuando Cristo venga, que creo que ya en cualquier momento viene, en ese momento sería resucitado. Y va a haber muchos resucitados.
Pero ya hubo antes de Cristo gente que resucitó, pero volvió a morir. Jesucristo es el único que tiene el primado, la supremacía, porque Él resucitó, permaneció vivo y sigue vivo, y Él es el Dios Todopoderoso. ¿No te gustaría conocerle? A la única persona que ha muerto y ha resucitado y permanece vivo, conocer a este sujeto, a este hombre que ha impactado a la humanidad, conocerlo personalmente. Y tú que vienes a la iglesia, ¿no te gustaría realmente acercarte y conocerlo a Jesús de Nazaret, que caminó y vivió esta vida en santidad? Decir, ¿cómo lo hiciste, Jesús? Me tengo que acercar a ti. Y Él es el soberano. En Efesios 1, 19, 23 dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sujetándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo está bien, está en él. Y la resurrección no tiene paralelo. No ha habido otras resurrección como la de Cristo. Ha habido otras, pero Él es el primogénito de resucitar y nunca morir. Y por eso es de que la resurrección es la confirmación dentro del marco histórico de que Jesús es el Mesías. Por eso es importante que Jesús resucitó. En el marco histórico de la historia, Jesucristo es el Mesías. Se habló de Él, se dijo que iba a venir un Mesías, y Él cumplió. Y en el marco histórico, Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios. El Señor Jesús, el primero de todo, es el Señor del universo, ya lo vimos. Es el Señor de la iglesia y es el Señor sobre todo. Amén y amén. Cristo es todo lo que el creyente necesita y no hace nada más falta en Él. El primero, y Él no puede compartir su supremacía con nada. No puede haber cristiano que digas que necesito, me hace falta. Si tengo a Cristo, tengo todo. Si tengo todo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Si tengo a Cristo, tengo todo. Si tengo todo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y en el versículo 19 nos conduce, vamos a leer, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Nos lleva a una nueva cumbre, a un nuevo clímax, una nueva conclusión, que se ha dicho aquí, se resume con una frase rica que aquí dice que al Padre que se agradó, dice en el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Marcos 1:11 se habla que se oyó una voz que decía del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Wow. En Jesucristo se oyó la voz que dijo, en ti, Dios el Padre, tengo complacencia. Aquí dice, le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Jesús es el máximo grado o complacencia del Padre. Lo que más le complace al Padre es Jesús. ¿Y sabes qué conlleva con eso? Todos los que están con Él. Todos los que fueron ganados por Él. La complacencia más grande del Dios, el Padre, es su Hijo Jesucristo y los que tienen a su Hijo Jesucristo. Entonces ahora Él haya complacencia en mí porque en mí ve a su Hijo. La imagen que hablamos hace rato ahora lo ve por la sangre de Cristo. La palabra habitar es katoikeo, que significa morar para siempre. Y esto es para negar la raíz de que Dios estuvo solamente un tiempo en el cuerpo de Jesús. Pero aquí dice claramente que agradó que en Él habitase corporalmente toda la plenitud. Toda la plenitud. Y la palabra plenitud es pleroma del griego, que también quiere decir en un término teológico técnico que implica la totalidad de la divinidad. Toda, no se quedó nada fuera de Jesús para decir no tenía algo de Dios. Él es completamente, Filipenses dice que se despojó, no quiere decir que dejó de ser Dios, ni que dejó Él su divinidad, simplemente que se despojó para tomar forma humana.
pero Él nunca dejó de ser Dios, seguía sosteniendo el mundo, y cuando murió en la cruz, Él seguía siendo Dios, y en su humanidad, Él pagó el precio que tú y yo debíamos. Y en el versículo 9 ya vimos eso, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Y la grandiosidad de Jesús no es que se contentó quedándose con esa plenitud, decir pues ya yo tengo todo, sino que siendo tal, Él decidió reconciliar a Dios con todas las cosas. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Yo te quiero aclarar algo: Dios no necesita reconciliarse contigo. Si pensabas esto, estás muy equivocado. Tú y yo necesitamos reconciliarnos con Él. Él no nos hizo nada malo. Nosotros somos los que decidimos y pecamos y nos apartamos. Yo me tengo que reconciliar con Él, y no hay forma más que en Jesucristo. Él nos reconcilió para con el Padre, para tener una relación. En Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios en Cristo reconciliando al mundo. Es un convenio, es un acto de la Trinidad involucrándose en tu salvación. Dios Trino te ama y quiere estar involucrado en tu vida y se ha involucrado para salvarte. No te resistas más. A ti, hermano, que estás en la iglesia, Dios se ha involucrado para salvarte y para que tengas vida en abundancia en Él. Lo que hizo Dios en Jesucristo es cambiar la hostilidad y enemistad por el amor de Dios. Dice aquí que Él es la cabeza, el primogénito de los muertos. En el 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es cambiar la hostilidad y la enemistad por el amor, amistad y la obediencia. Él ha cambiado eso. Lo que estamos afirmando es de que no fue Dios el que se tuvo que reconciliar, una vez más, sino yo el que me tuve que reconciliar con Dios. El único camino para esto era la sangre de la cruz, y no había otra alternativa para hacer la paz. Jesucristo tenía que pagar el precio de la redención para hacernos libres, y nuestra esclavitud del pecado es el precio tan grande en una magnitud para poder tener el camino, para poder llegar a la paz, es que Él muera y así que quitar la enemistad. Y por eso dice aquí: y vosotros, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¿Qué dice? Que nosotros éramos enemigos haciendo malas cosas y malas obras en nuestra mente y haciendo malas obras. Fíjense, lo que está en nuestra mente y lo que hacemos, éramos enemigos de Dios por todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Pero dice: ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, tuvo que morir por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hoy yo te quiero decir esto: gracias en Cristo ahora tú puedes tener paz y encontrarte sin mancha e irreprensible, porque Jesucristo pagó toda tu deuda en la cruz. Les voy a contar una historia de un joven que dice que él era un jovencito y que anhelaba mucho poseer una máquina de escribir, en el tiempo que no como ahorita, ¿verdad? Que todos tienen telefonitos para escribir. Quería una máquina de escribir y era muy pobre. Entonces decidió ir a una casa comercial que venden artículos de oficina, y ahí estaba una empleada que él conoce, y llega y le dice: oye, yo quiero comprar una máquina, pero soy muy pobre, ya sabes, no tengo dinero. ¿Me das chance? ¿Me llevas con el gerente y me dejas hablar con él? Ella accedió y lo llevó, y le dice al gerente que por favor le permita llevarse una máquina y que se la diese a crédito. Y le prometió que le iba a hacer abonos, y el gerente aceptó y le entregó una. Entonces salió de ahí con una, él feliz, con una máquina, y empezó a hacer sus abonos muy cumplidamente. Mas la cosa es que perdió su modesto trabajo y no pudo ya continuar pagando ni abonando nada de eso.
Entonces él entró en una preocupación, trató de hacer todo lo que podía hacer para solucionar ese problema económico, trató hasta de venderla, pero no consiguió que nadie se la compre y no podía hacer los pagos. Y la cosa cada vez se estaba trascendiendo y se estaba haciendo más grave, su deuda se estaba aumentando porque no pagaba lo que decía, lo que dijo que iba a pagar. Entonces, entonces un profesor que él tenía, dice que se dio cuenta de su necesidad y ese profesor se dirigió al gerente y él fue y canceló la deuda. ¿Cómo la canceló? Pagando por lo que faltaba. Su alegría fue tanta y su paz porque su deuda fue pagada que le agradeció al maestro su generosidad. Y ya dice, así es la paz que viene del pecador, cuando su fe descansa en que Cristo pagó la deuda de los pecados mediante su sangre que derramó en la cruz. Bendito sea el Salvador. Si usted recibe a Jesús como el que pagó por usted, también quedará tranquilo. Y ahora, cuando sea juzgado, porque la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿No te anima el saber esto? Esto es simplemente anécdota. Toda, paid in full, pagado. ¿Sabes para qué? Para que ahora haya paz, no haya enemistad, no haya pleito, no haya cuando Dios venga destrucción, sino ahora haya paz, armonía. Por eso empecé hablando de que este mundo no hay paz. Solo Cristo lo obtuvo porque Él es el principal, el primado, el primogénito, el todopoderoso, y Él logró hacer la unión entre Dios y el hombre para hacer la paz. No era que Dios necesitaba paz, era que yo y tú necesitamos la paz aquí, y a través de Él, de su muerte y su sacrificio, vean el símbolo de la cruz en las manos, agarrar y unirnos para estar juntos por la eternidad. ¿No quisieras estar junto en la eternidad con Dios? Alguien hizo una pregunta, un profesor teólogo dijo, si tú tuvieras Dios te prometiera todas las riquezas del mundo, todos los bienes que tú quieras, todos los placeres, es más, todos los familiares que tú quieras que estés contigo, toda la gente que tú amas y quieres y te cae bien, que estén contigo en el cielo, con todos los placeres, con todas las riquezas, con todo. Pero Él no está y Él estuviera ausente, ¿tú aceptarías esa oferta? Si dices que sí, es que tú quieres todo lo que Dios ofrece, pero no lo quieres a Él, entonces no le conoces. Porque todo aquel que le conoce a Él, dice, quiero a ti, no me importa si tengo todo lo demás, con que esté contigo tengo todo. Y por eso termina esta porción diciendo, en su cuerpo de carne, el 23, si en verdad permaneces fundados en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda creación que está debajo del cielo, el cual yo predico y soy hecho ministro. Aquí deja sencillamente, concluye dejando que estamos reconciliados, que la fundación de mi vida debe saber que estoy reconciliado, que ahora tengo paz, que ya no estoy en enemistad con Dios, que ahora tengo la imagen de Cristo en mí. Y yo te digo una cosa más. Si dices que eres cristiano, estás diciendo, yo debo de tener la imagen de Cristo, pero nadie ve a Cristo en ti. Pregúntate si tienes vida en Cristo, si Él te ha dado vida eterna, si has creído en Él. Hoy en esta tarde concluyo diciéndote esto. ¿No te gustaría conocerle personalmente? Sí, tú que vas a la iglesia Laurel, conocerlo personalmente, más íntimamente, disfrutarlo. ¿Por qué no lo aprovechas? Tienes la Biblia. Abre su palabra. Deja de escuchar tanto mensaje en YouTube. Deja de escuchar tanto mensaje y libros buenos y mensajes buenos. Hay lugar para eso. Calla todas las voces de todas las personas. Agarra el libro que fue inspirado por el Espíritu Santo, que está involucrado en tu salvación. Y dice, Señor, perdóname. No te he escuchado a ti, he escuchado muchas voces. Quiero escucharte. Y pasa tiempo con Él. Verás cómo se mostrará tu vida a través de la palabra. Y después, si tienes tiempo, lee otros mensajes, otros libros, si te da tiempo. Aquí. Nosotros como Iglesia Laurel queremos tener la prioridad de que Cristo es la cabeza de la iglesia.
y que Él es el principal, y que Él es el Señor, y que nosotros somos ministros, siervos, reconciliados por Él y que ahora tenemos paz. No hay nada en nosotros que nos exaltemos y que digamos somos mejores que alguien. Fuimos rescatados, fuimos sacados del lodo del pecado y ahora Él nos ha hecho limpios e irreprensibles. ¿No te da gozo? Vamos a terminar con esta oración y te invito a que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias. Bendice tu palabra a nuestros corazones y que esto haya llegado para que cobre efecto al 100% en nuestras vidas. Que esto caiga en tierra fértil. Oh Señor, gracias por Jesucristo. Gracias, porque en Él tengo paz. Amén.